¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con la serie de videos que había estado publicando la semana pasada sobre estos temas que, bueno, ahorita son la actualidad como noticia a nivel mundial, que básicamente es la de la pandemia de este conocido ya como el virus chino o el COVID-19 o coronavirus. Bueno, pues a raíz de esta situación pues se han desprendido muchos temas y muchas vertientes que no tienen solamente que ver con el asunto de la salud, que básicamente sería el principal, sino de ahí se han derivado otros temas como consecuencia de esta pandemia y de sobre todo de las medidas que se han tomado para mitigarla, como es en la parte económica, y esto va a tener una consecuencia en la parte social, que evidentemente también va a causar tantos o mayores estragos que los que está causando ya la enfermedad como tal. En esta ocasión quiero enfocarme a las posibles repercusiones que va a tener económicamente hablando esta parálisis de la economía. Ya había abordado un poquito sobre esto en los videos anteriores, pero creo que es muy importante. Lo que ahorita estamos esperando es poder reactivar la actividad económica a nivel mundial, que está prácticamente paralizada en su mayor, en la mayoría de las áreas de las actividades o de las áreas económicas del mundo, pues estamos detenidos, ¿no? Estamos en una pausa esperando que pase esta contingencia para reactivarla. Esto evidentemente, ya lo he mencionado en los videos anteriores, obedece más a una cuestión de experimento social o a un reseteo del sistema económico y financiero mundial, y van a venir una serie de ajustes. Cada vez hay más voces del establishment que esto lo van confirmando. Básicamente, yo había mencionado en los videos anteriores una declaración o una entrevista de Larry Fink, que es el CEO, el director general, el presidente del banco BlackRock, que es el más grande de Estados Unidos, donde él decía básicamente que el mundo volvería a la normalidad, pero ya no volvería a ser igual. Y esta semana, hacia el día 20, si no mal recuerdo, de abril, Henry Kissinger, que me imagino que todo el mundo recordará quién es, este infame personaje que fue secretario de Estado y fue también asesor de seguridad nacional con Nixon, y fue secretario de Estado, y es el creador de este famoso memorándum de seguridad 200, en inglés es NS 200, o sea, es el memorándum de seguridad nacional número 200 que él redactó, en el cual decía que las principales amenazas para Estados Unidos él hizo una lista de, si no mal recuerdo, 13 países que eran los que representaban la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos según su óptica o su punto de vista, y uno de esos 13 países era México, y de ahí se deriva esa famosa declaración de que no se iba a permitir un Japón al sur de la frontera de Estados Unidos, es decir, que no se le iba a permitir a México industrializarse para que lograra su auge económico, porque eso no le convenía a los intereses norteamericanos. Bueno, pues este personaje acaba de escribir un artículo en uno de los principales diarios a nivel mundial, donde habla precisamente de esta situación, de cómo va a cambiar el mundo a raíz del COVID-19. Es decir, esto fue un inicio para una serie de cambios que de otra forma no se hubieran podido dar. Ustedes recordarán también que este mismo personaje, Rockefeller, ya muerto, el que murió de 100 años, hizo una declaración en alguna ocasión donde decía que solamente ocupaban una gran crisis para poder echar a andar el nuevo orden mundial. Kissinger fue el que mencionó también que sí iba a haber una gran mortandad cuando se establecía el nuevo orden mundial, pero que para los que sobrevivieran iba a ser un mundo mucho mejor. Ellos, viéndolo desde el punto de vista
de la despoblación, que ese es uno de los fines que busca el nuevo orden mundial. Para ellos, 7.500 millones de seres humanos son demasiados para el mundo, por lo tanto se tiene que hacer una poda de humanos y reducirlo más o menos a un 90% de la población mundial, es la que para ellos sobra en este mundo, ¿no? Y solamente que quede ese 10, donde evidentemente ellos, esa élite, va a quedar en la cabeza controlando al resto de los supervivientes o sobrevivientes que tendrían prácticamente esclavizados. Entonces, esta puede ser esa gran crisis de la que hablaba Rockefeller, que se necesitaba para echar a andar el proyecto del nuevo orden mundial. ¿En qué sentido podría ser esta gran crisis? Precisamente porque ahorita se están dando una serie de casos, de cambios sociales incluso, que de otra manera no se hubieran permitido. Ya lo había mencionado en los videos anteriores, el asunto de la eugenesia y de la eutanasia, es decir, el criterio, supuestos criterios éticos, que evidentemente no tienen nada de ético, para elegir entre los pacientes que ocuparían un respirador y por qué darle prioridad a unos y desechar a los otros. Bueno, pues ese criterio efectivamente es un criterio totalmente criminal. Sin embargo, ahora no se discute, porque las autoridades sanitarias a nivel mundial lo están haciendo, ya que la crisis demanda una respuesta aparentemente en de ese nivel, ¿no? La realidad, como nosotros sabemos, es que este es el pretexto para poder colarnos una serie de cosas que en otro momento no los hubiéramos aceptado. Viene otro en la parte económica, que es a lo que me quería enfocar en este video, que será el momento en el que podamos reactivar o regresar, entre comillas, a la normalidad de nuestras actividades cotidianas, y mucha gente evidentemente ya no va a tener trabajo, porque las empresas en las que trabajaban ya no van a existir, habrán cerrado. No habrá apoyos del gobierno para echar a andar la economía, y eso va a provocar un estallido además de la delincuencia, es decir, como consecuencia de la falta de actividad económica se va a disparar la delincuencia. Mucha gente que tenía un trabajo y que se dedicaba a una actividad lícita, pues va a buscar en la delincuencia, es decir, en el robo o en el saqueo, una forma de supervivencia para llevar los bienes que necesita su familia. No estoy diciendo que eso esté correcto, evidentemente es un delito, pero va a provocarse esto precisamente por la falta de previsión del gobierno, y en este caso me enfoco específicamente al gobierno de México, que está totalmente cerrado a ofrecer una solución viable y reactivar la economía. Estamos en una situación de guerra, esa es la realidad. Esta pandemia es como si fuera una invasión, como si un ejército nos hubiera invadido. Entonces la reacción tendría que venir en ese sentido como una respuesta ordenada para combatir a un enemigo. En este caso es un enemigo pues invisible, porque no se ve dónde está, o sea, es decir, se manifiesta cuando infecta a una persona, pero en el aire no se ve en qué parte venga ese microbio o ese virus, pero se manifiesta ya en la gente que muestra los síntomas. Entonces el gobierno debería de tomar actitudes. Cuando digo que se debería de combatir como si fuera una guerra, no me refiero a establecer el estado de excepción o el estado, un toque de queda, cosas así, sino pensar en priorizar. En una guerra, pues evidentemente la prioridad es la supervivencia. Entonces, todos los esfuerzos tienen que enfocarse ahí. Aquí tenemos tres boquetes muy grandes económicos, ya todo el mundo lo sabe, los ha mencionado la prensa internacional y la prensa mexicana desde hace mucho tiempo, que es la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el famoso Tren Maya en toda la parte del sur de nuestro país, y el tercer proyecto es este famoso aeropuerto en lo que era la base militar de Santa Lucía en el Estado de México. Esos tres proyectos son totalmente inviables en la situación en la que nos encontramos. La refinería de Dos Bocas hace 40 años hubiera sido una inversión muy sensata en el momento en el que México estaba en el boom petrolero y había una visión para
desarrollar la industria petrolera, pero en este momento no es una decisión adecuada. Tenemos, como todo el mundo sabe, 6 refinerías que están trabajando un 30% de su capacidad y se quiere construir una séptima supuestamente moderna y con los mayores adelantos, pero la realidad es que la situación actual de nuestro país no permite una inversión de ese nivel en un mundo en el cual estamos viendo lo que está pasando con el petróleo. El petróleo es un producto que está sujeto evidentemente a los vaivenes de la especulación financiera. No es un bien físico como tal, pero no tiene un valor sino el que le da el mercado. Y eso puede variar mucho, puede estar muy alto o puede desplomarse, como lo vimos esta semana, donde llegó su valor a cero e incluso menos que cero, porque se tenía que pagar a la gente, bueno, o sea, las petroleras tenían que pagar para que pudieran desplazar ese sobrante que tienen de petróleo. Quiero dedicar también otra cápsula más adelante en estos próximos días al tema del petróleo, que yo creo que también es interesante comentarlo. En esta me enfoco a la parte económica porque es lo que también, y a la par de la salud, nos está llevando a una situación extrema como sociedad, y específicamente en México. ¿Qué es lo que va a venir? Pero bueno, lo que va a pasar en México pues se puede ver también en otros países, pero aquí específicamente en México. Una serie de medidas que se están tomando en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pero que nos afectan directamente, es que Donald Trump anunció que no va a permitir más inmigración hacia Estados Unidos. Van a cerrar la frontera. Eso va a causar un impacto económico gigantesco para México, pero también para Estados Unidos. En Estados Unidos están perdiendo miles de empleos o millones, y muchos de esos empleos que se están perdiendo son de mano de obra latina y específicamente mexicana, que además mucha de esa mano de obra es ilegal, pero que mandaba sus remesas o que mandaba las remesas a México, y México se sostenía su principio. Ustedes saben que la principal fuente de ingreso de dólares a México es a través de las remesas, del dinero que mandan los cerca de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que cada mes están enviando dinero a sus familias en México, y eso es la principal entrada de divisas a nuestro país. La segunda es el petróleo, y si no me recuerdo la tercera o cuarta es el turismo. Entonces estas 3 áreas específicamente están totalmente colapsadas. O sea, la gente ya no va a poder mandar sus remesas en las cantidades que estaba mandando. El petróleo ahorita, la mezcla mexicana, no vale nada absolutamente, cuando menos en estos próximos semanas, en lo que se estabiliza. El problema es la sobreoferta de producto y la falta de demanda. Si la economía no está consumiendo esos combustibles, se está acumulando, y el problema es lo que ya vimos esta semana. Los lugares de almacenamiento de ese petróleo ya están saturados, ya están llenos, entonces se tiene que pagar para que se lo lleven a guardar a alguna parte. Los pozos, como lo dijo Rusia, no se pueden detener, o sea, es decir, es muy difícil. No es como una llave del agua que simplemente se pueda cerrar y ya. Es muy costoso cerrar un pozo que está en plena producción y luego volver a arrancarlo, es decir, para generar la presión suficiente para sacar el producto. Entonces Rusia dijo que simplemente ellos no podían parar, les resultaba mucho más caro. Pero aquí también es muy caro tener el producto si no vale nada. O sea, con cada litro que se extrae, que es lo que le está pasando a México, pues está perdiendo dólares con cada litro que se está extrayendo. Estas 3 condiciones, la falta de ingreso vía remesas, la falta de ingresos de Pemex, la falta de ingresos por el turismo y las demás actividades económicas, industriales y de servicios en nuestro país, va a provocar un desempleo gigantesco como quizá no hemos visto nunca en la vida. La gente que tiene menos de 60 años o menos recuerda muy bien la crisis de 1982, precisamente también provocada por el petróleo, por la especulación financiera y una serie de situaciones
que quisiera abordar en el video que quiero grabar sobre el tema del petróleo, así que no voy a entrar ahorita en ese tema. También recordamos la crisis del 95, consecuencia también de la economía de ficción, mucha de la economía de ficción que levantó Carlos Salinas de Gortari, con su programa estrella, que era el programa de Solidaridad, que era un programa de abrir infraestructura o crear infraestructura con la mano de obra de la gente, donde tramposamente se le decía a la gente, ustedes ponen la mano de obra, o sea, la gente de un poblado, para construir un camino o construir una escuela o lo que ustedes quieran de obra. Pero el asunto es que los impuestos que se estaban pagando a la federación estaban, en los impuestos estaba contemplado la construcción de esa escuela, de ese camino, de esa carretera, donde se incluía los costos del material, evidentemente, y el de la mano de obra. Pero el de la mano de obra no se estaba ejerciendo porque la gente estaba poniendo su tiempo y su trabajo. Entonces la gente básicamente estaba pagando esa obra al doble, porque estaba pagando con su tiempo, con su esfuerzo y además con impuestos para que se pagara, es decir, para cubrir los costos de la mano de obra que la estaba cubriendo la misma población. Así que eran obras que se estaban pagando al doble. Ese tipo de cosas que hizo Carlos Salinas de Gortari con ese programa de Solidaridad, más toda la economía de ficción que creó para presentar a México como un país que se había insertado en el primer mundo, y cuando se abrieron las fronteras de manera indiscriminada con el Tratado de Libre Comercio, eso provocó la quiebra de miles de empresas en el país que producían zapatos o ropa o cualquier cantidad de insumos, y que al entrar productos americanos, que muchos de ellos venían subsidiados o protegidos por la economía norteamericana, los productores mexicanos que no tenían esa protección vía aranceles, los aranceles son impuestos que se le graban a productos que vienen de fuera para proteger a la planta productiva interna del país, al que lo está aplicando, y al no existir esos aranceles o esos impuestos de protección, se crea una competencia desleal. Entonces, evidentemente, un productor por ejemplo, ustedes a lo mejor recuerdan, o si no, les recomiendo, en este canal tenemos una entrevista que yo le hice hace casi 2 años a don Hugo Salinas Price, que es el fundador del grupo Electra, es el papá de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, y él en una parte de la entrevista me narra cómo fue que ellos eran una fábrica que construía y armaba televisores y radios y una serie de muchos aparatos eléctricos y electrónicos para los hogares mexicanos, y tenían 50 años fabricándolos, y a partir de 1988, 89 y 90 en adelante dejaron de construirlos porque los aparatos coreanos empezaron a llegar a México y ellos dijeron no había forma de competir con ellos. Era un producto que ya puesto en México era mucho más barato que lo que nos costaba a nosotros armarlo aquí. Entonces ellos se dedicaron simplemente a importar productos y cerraron sus plantas productivas. Al cerrar esas plantas productivas, cientos o miles de trabajadores o de técnicos especializados mexicanos pues quedaron desempleados. Bueno, esa economía que se fue acumulando, y a partir del 95, cuando entra en vigor plenamente el Tratado de Libre Comercio, pues provoca una crisis gigantesca donde miles de empresas cerraron, los créditos se dispararon, la gente no pudo pagar, hubo embargos, en fin, ustedes recordarán esa situación terrible. Bueno, pues esto que vamos a enfrentar probablemente sea peor, porque incluso en el 95 no se detuvo la economía como la tenemos ahorita, donde por mandato del gobierno la economía está paralizada. Entonces cuando se reactive, pues es como en la situación de un temblor. Cuando está el temblor, bueno, la gente espera que donde lo haya agarrado el temblor, pues soporte, ya si es en la calle, que no se le caiga un edificio encima, o está dentro de un edificio, pues también. Y ya que pasa el temblor, entonces salen a ver qué es lo que sucedió. Es cuando nos vamos a dar cuenta realmente del desastre que dejó esta catástrofe. Eso es lo mismo que nos va a pasar cuando podamos empezar a salir a la calle a normalizar nuestras actividades. Hay gente que tiene la ventaja de producir bienes que
son de alto consumo o de consumo indispensable para las familias y ellos pueden seguirlo produciendo y vendiendo sin problema, pero hay otros que no, que dependen, por ejemplo, quien fabrica ropa o quien fabrica calzado o muchos otros bienes que son de primera necesidad, pero bueno, la gente no necesariamente tiene que salir a comprar cada semana ropa o zapatos, como si necesita estar saliendo a comprar alimentos o artículos de aseo personal, ¿no? Entonces ahí es donde quienes depende el área de actividad a la que se dediquen económica podrán sobrellevar mejor o no esta situación. Lo que sí vamos a ver es que la delincuencia se va a disparar, como ya lo he mencionado. El narcotráfico ahorita está asumiendo el papel de gobierno al repartir despensas, que es una cuestión absolutamente aberrante que estamos viendo. Y además la delincuencia ahorita, la violencia se ha disparado, o sea, es un fenómeno incomprensible cómo se supone que si la mayoría de la gente está resguardada en sus casas, la delincuencia ha seguido aumentando, es decir, la violencia, porque esta semana, el 20, 21, 22 de abril, tuvimos el día más violento en la historia de nuestro país. En la historia, hablando desde que se llevan conteos, ¿no?, de mediciones de violencia. Y evidentemente es el día, por lo tanto, pues, más violento del sexenio que está ahorita transcurriendo. Esto de todos modos parece que al gobierno simplemente no le interesa, porque no están tomando medidas reales para reactivar la economía. Hay muchísimas voces, tanto de industriales, empresarios, que le están diciendo al gobierno que necesita implementar una serie de medidas económicas contracíclicas que rompan este ciclo que vamos hacia la quiebra económica, ¿no? Y le están pidiendo que haga un esfuerzo, en lugar de estar dilapidando dinero en las obras que él está empecinado en sacar adelante, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, que enfocar ese dinero en no tampoco en repartirlo, en regalarlo, sino en generar las condiciones para reactivar la economía. Lo podría hacer, esa es la facultad del gobierno. El problema es que estamos gobernados por un demente que no entiende, no tiene capacidad de raciocinio, y entonces está gobernando a base de caprichos y de ideas y de rencores, como ya lo sabemos, y eso es lo que está provocando que esta crisis que está golpeando a todo el mundo en México sea donde mayor estragos va a causar, tanto la parte de salud como la parte económica. No nos va a salvar en esta ocasión en nuestra vecindad con Estados Unidos, porque incluso las medidas que está tomando Estados Unidos van a jugar en nuestra contra. Estados Unidos va a necesitar mano de obra, pero si no permite el ingreso de migrantes mexicanos, van a tener ellos también la necesidad de gente que trabaje y no van a tener quien cubra esos espacios laborales. Y nosotros vamos a tener la necesidad de darle empleo a mucha gente que se quedó sin trabajo allá y se quedó sin trabajo acá. Entonces aquí es donde va a reventar esta situación, y no estamos viendo que el gobierno realmente sea consciente o quiera ponerle un remedio. Por eso él mencionó que esta crisis le venía como anillo al dedo para implementar las medidas finales, entre comillas, de su cuarta transformación. Esta declaración tan estúpida y tan irracional tiene un fondo muy comprensible si uno sabe qué es lo que está pensando y cuáles son los fines que está buscando la cuarta transformación de López Obrador. Ellos no están buscando acabar con la pobreza, evidentemente, sino ampliarla, hacer que la clase media desaparezca y convertir esa clase media, que es el estrato social quizá más amplio del país, la clase media que, tiene una forma, puede ser en la economía formal o informal, pero tiene una capacidad de sobrevivencia o de supervivencia mayor que la mayoría de la población del país, y que es el motor realmente que está haciendo que la economía camine, son a los que él quiere desaparecer. Y ese grupo gigantesco, al desaparecer, se colapsaría completamente la economía, porque la gente de clase alta, o digamos los ricos, necesitan evidentemente de esa clase media
que trabaja, que es la que mueve a las empresas. Entonces, al desaparecer este puente que une a la sociedad completa, se colapsa toda la estructura. Ahí es donde está la perversidad del modelo de la cuarta transformación, donde quiere desaparecer a esta clase media para convertirla en una clase que necesite subsidios para sobrevivir, que ya no tenga la capacidad de generar sus propios recursos y salir adelante, sino que necesite el subsidio del gobierno para poder subsistir. Y ese subsidio se convierte en dependencia, y la dependencia se convierte en votos, es decir, donde el gobierno le pide a sus votantes, a cambio de esa ayuda que viene del gobierno, que le entreguen su voto. Ese es el modelo comunista, así ha funcionado siempre, donde ha habido elecciones, porque hay lugares donde no las hay, evidentemente, pero donde las ha habido, esa es la manera en la que se mueve, o como se mueve y subsiste un modelo económico, un modelo comunista, donde el gobernante le quita la capacidad de autonomía económica a un sector de la población muy grande. Es como si los amputaran, y entonces le entrega el subsidio, que es la única forma que tiene para no morirse de hambre, porque ya no le permiten conseguir, ya no hay una economía a través de la cual ellos puedan sobrevivir por su cuenta. Por lo tanto, necesitan ese subsidio. Eso es por lo que dijo López Obrador, que esta crisis le viene como anillo al dedo, porque va a facilitar que este proceso de pauperización de la mayoría de la población se acelere y se le ponga en bandeja de plata para que él pueda, eso cree él, repartir los recursos y entonces pueda ampliar su base de votantes. Él sabe perfectamente que el próximo año, en el 2021, si él llega aún como presidente, que no sé si va a llegar, va a encontrarse una situación de repudio y de rechazo tan grande como lo está viendo ya desde ahorita, que va a perder las elecciones intermedias, donde va a perder, esperemos, el Congreso, el control del Congreso, y al perder el control del Congreso, entonces sí se puede iniciar un proceso de juicio político donde se le destituya. Eso es lo que él quiere evitar, pero van a pasar otras cosas que voy a abordar en otros videos sobre la situación política que puede permitir estos cambios, que se den antes y de manera ordenada. Para finalizar este video sobre la situación económica que esperamos en México, evidentemente también juega un papel muy importante Estados Unidos, porque hay que recordar, y también con eso voy a terminar para ligarlo con otro próximo video, que en noviembre de este año se van a llevar a cabo las elecciones generales en Estados Unidos. El presidente Donald Trump iba básicamente con una reelección prácticamente asegurada, y esta situación de la pandemia le ha alterado el panorama en el cual él se estaba moviendo. Esta situación de salud y la económica es lo que más podría hacer tambalear los intentos de reelección de Donald Trump, y esto puede llevar a que él, como ya vimos, tome una serie de medidas que pueden ser contraproducentes para los intereses incluso de Estados Unidos. Pero él no es ajeno a la situación que está pasando en México, y él sabe que si en México la situación llega a un punto de tal gravedad y de tal quiebra económica que millones de personas se quieran ir hacia Estados Unidos, no va a haber forma de detenerlos, aunque esté cerrada la frontera, que cerrar la frontera básicamente es una medida que se hace a través de la fuerza pública de Estados Unidos, pero pueden detener una cierta cantidad de gente, pero no a millones. Eso sería pues básicamente casi imposible. En esa condición, el gobierno de Estados Unidos, evidentemente el proyecto de reactivación económica podría ayudarnos y beneficiarnos siempre y cuando el gobierno de México tuviera la suficiente agudeza e inteligencia para hacerlo. La manera más sencilla, más fácil, más obvia es que nosotros llenáramos el hueco que está dejando ahorita China. Es decir, China se ha convertido en el gran proveedor de productos a nivel mundial desde hace mucho tiempo.
Estados Unidos depende de los productos chinos, pero no le quiere comprar. China necesita que Estados Unidos le compre productos y por eso es el país que más deuda norteamericana ha comprado para que el gobierno pueda seguir teniendo dinero repartiendo a través de los servicios, que la gente siga teniendo dinero para que siga comprando productos. Es decir, están amarrados en un círculo vicioso. Se odian y se necesitan al mismo tiempo. Pero México podría entrar a convertirse en ese proveedor de productos que tanto requiere la economía norteamericana y los servicios y la población norteamericana a un costo que debería de ser competitivo, en el sentido de que no tiene que cruzar medio planeta el producto que se envía desde China. Se tendría, y además las fábricas norteamericanas, en lugar de tener sucursales o armadoras en China, pues las tendrían aquí en México. Algunas fábricas funcionan así a través de las maquiladoras, pero ese no es el modelo que México necesita. Aquí no se trata de armar productos que se fabrican en otra parte, sino fabricarlos aquí, tener el producto completo, no simplemente ensamblar, sino producirlo. Eso es algo que al gobierno de México y a la economía mexicana le convendría igual que a la norteamericana, si tuviéramos un presidente con la suficiente visión e inteligencia para proponerle a Estados Unidos sustituir a China por México, porque además evidentemente México a Estados Unidos no le va a causar los problemas que China sí le puede causar. Entonces nosotros podríamos tener una asociación entre naciones soberanas que se ayuden y que se beneficien de acuerdos comerciales que le generen trabajo y empleo a la fuerza laboral en México, pero que esas empresas puedan pagar parte de esos impuestos evidentemente en Estados Unidos. Y hay un doble beneficio. La empresa, el corporativo se beneficia en Estados Unidos, el gobierno también porque recibe los impuestos, y aquí en México también se reciben impuestos porque la gente que recibe su sueldo también está pagando impuestos. Entonces es un doble beneficio que podría hacerse, pero no a través del modelo de maquiladoras, que eso nos limita simplemente a armar productos y nunca vamos a tener la capacidad de crearlos, de desarrollarlos o de mejorarlos, porque aquí nunca vamos a tener el conocimiento completo de cómo se hace un producto completo. Es decir, aquí recibimos las partes y se arman bien y pueden quedar pero lo importante es tener la capacidad del desarrollo completo industrial para poder sacar adelante pues cualquier producto como los que se fabrican, los millones de productos que se fabrican en China. Nosotros tenemos como un reto, evidentemente, hacer reaccionar al gobierno, lo cual es casi imposible. Pero tenemos nosotros que ocuparnos como sociedad de evitar que los estragos que está causando el gobierno por su incapacidad pues nos arrastren a todos. Es difícil, es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, hay muchas iniciativas que están proponiendo la iniciativa privada de ayudarnos, de generar una economía solidaria. Incluso hay varios gobernadores que están planteando la idea de salirse del pacto fiscal, que es un acuerdo que se firmó, si no mal recuerdo, en 1978, con la idea de que los estados de la República que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional aceptaran recibir mucho menos de lo que aportan para ayudar a los estados del sur, que nunca se han desarrollado, ¿no? Pero esta situación en la que estamos ahorita obliga precisamente, y sabiendo además que el gobierno está haciendo un mal uso de los recursos que con mucho trabajo se están produciendo en los estados tienen todo el derecho a decir, ya no quiero participar en ese acuerdo, y que cada quien, como dicen, bueno, pues se rasque con sus propias uñas. Que si yo como estado produzco el 5 o 6% del PIB, pues yo necesito recibir lo mismo en servicios y no recibir el 1 o el 2%. Ahí es donde se puede generar en esta coyuntura económica pues una crisis
social gigantesca como no lo hemos visto y puede romperse el pacto federal. Yo creo que no vamos a llegar a ese punto porque eso implicaría prácticamente una guerra civil que evidentemente Estados Unidos no la va a permitir. Pero no hay una alternativa. El ejército es la institución que podría ponerle remedio a esto, hablando con el presidente, haciéndolo entrar en razón, y si no lo hiciera, bueno, pues presionándolo también para que pueda irse y permitir que alguien capaz llegue a tomar las riendas de este país. Es, yo creo que la única institución que podría hacerlo junto con la iglesia. La iglesia no creo que lo haga, evidentemente, pero el ejército sí podría hacerlo. Para que el ejército lo haga, necesitaría tener el respaldo, el apoyo y la presión de la sociedad civil para que esto no se convirtiera en un golpe de estado militar, sino que fuera un reclamo social que el ejército escuche y apoye. Bueno, les agradezco a los que han visto los videos anteriores y a todos los comentarios que me han dejado. Voy a tratar también de hacer otro video posterior para responder algunos de las preguntas que han hecho favor de dejarnos en los videos. Leemos todo. Algunas las podemos responder ahí, otras no, y yo creo que por eso sería interesante hacer este como intercambio más dinámico de poder responder las preguntas que han hecho favor de enviarnos. Les agradezco el favor de su atención, los invito a que estén pendientes de los demás videos que vamos a estar subiendo en estos próximos días con estos temas que nos están resultando tan pues importantes darle seguimiento. Los invitamos a que se suscriban si no lo han hecho a nuestro canal, estén al pendiente de nuestra página que ustedes han visto aquí en la pantalla, para que vean y le den seguimiento. Estamos subiendo material todos los días de información y análisis para que ustedes estén actualizados de lo que está sucediendo. Y pues también los invitamos a que puedan hacer alguna contribución económica a nuestra página para poder seguir adelante con este trabajo. En esta situación en la que estamos, pues cualquier apoyo y ayuda nos es de gran utilidad. Yo soy Miguel Salinas Chávez, les agradezco el favor de su atención y los espero en la próxima.